Bueno, vamos con la grabación entonces, ¿dale? Sí. Bueno, hermosa mañana, hermosa jornada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, buenos días a todos. Estamos acá en una nueva jornada de UNIPE Federal, presentando esta mesa que es Sentidos Históricos de la Educación en el nivel inicial, de la educación inicial. Así que realmente es un placer presentar hoy a dos colegas con las que compartimos investigación, que son Mariano Ricardes y Rosana Ponce, y tenemos un tercer participante del equipo que por algunos problemas personales no pudo participar hoy, acompañarnos hoy, que es Roberto Botarini, pero que su exposición es parte de del trabajo de este equipo de investigación, así que Rosana Ponce va a presentar parte del trabajo de él, que está unificado, ¿no? De todo el equipo. Antes de continuar, les pido por favor a los participantes que apaguen los micrófonos, recuerden, así no se satura la comunicación. Bueno, les cuento que Roberto Botarini es profesor de Historia, egresado de la Universidad Nacional de Luján, se desempeña como profesor adjunto en Historia Social de la Educación 1 y 2 del Departamento de Educación de Luján. A ver, dame. Yo te ayudo a María. Perdón. Por favor apaguen los micrófonos porque se sigue interrumpiendo. Es profesor adjunto en Historia de la Educación Argentina y Pensamiento Argentino y Latinoamericano de UNIPE, y está también como profesor titular en Historia y Política de la Educación Argentina en la UNIPA. Es investigador en el programa ISTELEA, Historia de la Enseñanza de la Lectura y la Escritura, en la Universidad Nacional de Luján. Rosana, por su lado, es magíster en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas en Filosofía y Letras en la UBA, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, profesora y licenciada en nivel inicial. Se desempeña como profesora asociada de Historia Social de la Educación en América Latina en la Universidad Nacional de Moreno, profesora adjunta de Historia y Política de la Educación Inicial en la Universidad Nacional de Luján, profesora de la Maestría en Educación de la Primera Infancia en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, y profesora de la materia Sentidos Históricos de la Educación Inicial, de la licenciatura en Educación Inicial para UNIPE. Es investigadora categorizada en el sistema de incentivos y actualmente dirige el proyecto de investigación, debates y tensiones sobre la literatura para la primera infancia, que pertenece al proyecto ISTELEA, Historia de la Lectura y la Escritura, al que pertenecen varios de nuestros proyectos de investigación. Ya cuando presente a Mariano van a ver otro de los proyectos. El último fue la escolarización de la lectura inicial en el Jardín de Infantes en la Escuela Primaria Argentina en el periodo de 1880 y 1975. Rosana también es autora de varios libros y capítulos, disertante, ponente y expositora en diversos eventos académicos. Así que le voy a ceder la palabra en este momento. Después, bueno, le damos la segunda parte a Mariano. Así que Ro tiene un PowerPoint para presentar sobre apuntes para una periodización de los jardines de infantes en la historia de la educación argentina. Ro, te cedo el espacio. Ahí está. Buenos días a todas, a todos, a todes. Bueno, como contaba mi compañera Ana Paula, nosotras estamos empezando a trabajar en la licenciatura en Educación Inicial con orientación en nuevas tecnologías en la UNIPE. Estamos armando equipo, pero nos conocemos de antes y ya tenemos trayectoria de trabajar juntos, de venir investigando, así que de haber estudiado juntas también con el caso de Ana Paula, tenemos como muchos cruces que, bueno, que ahora tenemos también esta oportunidad de poder trabajar juntos en esta nueva carrera, así que bueno, estamos muy, muy contentos. Y bueno, Roberto Botarini también es alguien con quien trabajamos en el programa ISTELEA,
Así que él trabaja con otras temáticas, pero bueno, estamos vinculados en proyectos de investigación. Y ahora, bueno, ahora de docencia, así que estamos como muy contentos con esta oportunidad. Lo que voy a presentar es un poco eso, ¿no? Lo que habíamos pensado con Roberto era hacer 3 partes, una exposición de 3 partes, y bueno, con Roberto y Mariano. Roberto no pudo estar, entonces ahora es como que voy a tomar las 2 cosas a la vez, para no separarlo, digamos, soy una sola persona, así que no puedo disociarme tanto, entonces voy a hacer todo en un solo PowerPoint y en una sola presentación. Pero bueno, va a ser como más larga que lo habitual, porque piensen que son como 2 en una. Es así, es con promo hoy, es una promo sale con promo 2 por 1. Pero bueno, nada, nuestra idea es empezar a también, ¿no? Esta mesa de este espacio se llama Sentidos Históricos de la Educación Inicial, y un poco, bueno, para poder entender esos sentidos históricos, bueno, tenemos que mirar los procesos, ¿no? Y los procesos en la diacronía, y poder ver también, bueno, qué simultaneidades también se dan, y qué cruces se dan a lo largo de la historia de la escolarización de la primera infancia. Entonces, bueno, esto es unos apuntes, en realidad, unos simples apuntes que queremos compartir a partir de la historia de la educación inicial en la Argentina, que nos ayuden a pensar, que después con la presentación de Mariano vamos a ir como componiendo un escenario donde nos ayudemos a pensar acerca de, bueno, justamente los sentidos de la educación inicial, poder problematizar nuestro presente a partir también de entender cómo se dan las conformaciones históricas, que a veces son fuertes y constitutivas, y a veces tienen elementos más azarosos, ¿no? Más contingentes. Entonces, bueno, esa es como la idea de esta presentación. Va a ser como una pincelada, un pantallazo general. Bueno, voy a compartir pantalla para, a ver si me sale bien, para iniciar. Ahí estamos. No sé si se ve, pongo en presentación. ¿Está bien? ¿Se ve bien? Se ve perfecto, Rosy. Ah, perfecto. Bueno. Bueno, decíamos esto, ¿no? La presentación se llama Los jardines de infantes en la historia de la educación argentina, y la idea es tener algunos apuntes para pensar esa periodización. Hay una cuestión previa, por supuesto, que tiene que ver en nuestro país, en Argentina, al igual que en Uruguay, que en Chile, que en México, que en algunos países de América Latina, hay una herencia muy europea de lo que tiene que ver con cuáles son los referentes o las experiencias previas que se toman para pensar la educación de la primera infancia, ¿no? También, y aparte también, que todavía en esa época yo estoy usando un término que no se usaba, ¿no? Todavía recién se estaba descubriendo a la infancia, y todavía no se hablaba de primera infancia, ¿no? Estas categorizaciones son actuales. Pero sí, lo que empieza a aparecer, digamos, como problemática ya a fines del siglo XVIII, digamos, problemática que estaba, pero en la cual se empieza a intervenir, que es el tema del abandono y la orfandad de los niños. Entonces hay algo ahí en relación a pensar algún tipo de dispositivo, que en principio son dispositivos de encierro, que entre comillas les podríamos llamar de protección, que tienen que ver con salas de asilo, cunas públicas. Hay experiencias diversas en realidad, y cuando uno mira, digamos, en distintas regiones hay experiencias, pero sí lo que hay en común es que hay un sujeto que empieza a ser mirado, ¿no? Que ese sujeto, el niño, la niña pequeña, que no está dentro del esquema de la familia, del esquema doméstico, y que por sus características necesita protección, cuidado, resguardo. Y ahí entonces aparecen este tipo de instituciones. Por supuesto que hay otros pensadores que piensan que van más allá de la idea simple de cuidarlos de los peligros, o simplemente
conservar, a veces también las intenciones no son simplemente pensando en el sujeto, sino pensando en la peligrosidad también del niño en la calle, ¿no? Eso también es un tema de debate de la época, ¿no? Esto, en qué se convierte ese niño, en qué adulto se va a convertir, es una de las preguntas de ese tiempo. Y tenemos alguna experiencia, por lo menos previa, y que tuvo alguna resonancia en Argentina, porque también en aquel siglo XIX había también un siglo largo donde se conforma se conforma la nación, digamos, con todos los vaivenes que ya sabemos. Pero bueno, ahí hay también una cercanía de nuestras élites en relación a las experiencias europeas. Entonces ahí también, cuando hablamos de salas de asilo y cunas públicas, digamos, hay un relevamiento del propio Sarmiento en educación popular, acerca de cómo funcionaban estas salas de asilo y estas cunas públicas en Francia, y una recomendación también para nuestro país en relación a que eso era lo que tenía que hacer un pueblo civilizado. Recuerden que Sarmiento, bueno, traducía, digamos, la idea de que, bueno, era civilización y barbarie, y había que apostar a la civilización, y las cunas públicas, las salas públicas eran ese espacio, ese primer espacio de socialización para conformar sujetos civilizados. Después hay otras experiencias, una experiencia que surge al calor de la revolución industrial, de la primera fase de la revolución industrial en Escocia, de un burgués que es Robert Owen, que es el dueño de una hilandería, que arma un esquema donde los hijos de sus obreros tienen educación, digamos. Él estaba muy influido por las ideas del iluminismo, del enciclopedismo francés, digamos, por supuesto, estamos hablando de la época contemporánea de las dos grandes revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, en Gran Bretaña, digamos, cuna de eso, y este burgués preocupado también, digamos, y también muy perteneciente a esto que le decimos el socialismo utópico, esto de la idea de que se podía transformar el mundo a partir de transformar a las personas, a los hombres, a los sujetos. Entonces, bueno, obviamente la educación, la intervención temprana sobre la educación infantil era una promotora de ese cambio social con el cual Robert Owen soñaba, pero no solamente soñaba, sino que también había diseñado y había pensado cómo. Entonces, bueno, en ese esquema de la fábrica organiza una especie de sistema educativo que arranca desde los 2 años, con la estancia infantil, que es la que nombramos ahí, y que va avanzando en edades, y que va ofreciendo a los hijos de los obreros una formación que no solamente es para el desarrollo, digamos, si bien su proyecto está muy vinculado con la fábrica, y por eso algunos lo toman como un antecedente del marxismo, porque vincula educación y trabajo, pero si bien él lo piensa desde ese lugar, en realidad lo que está promoviendo es una mejora en las condiciones de vida de su gente, de la gente con la cual él trabaja, y considera que si los otros burgueses trabajaran en ese mismo sentido, que el Estado lo apoyara, bueno, esto podría desplegarse en el mundo. Tiene un éxito acotado, digamos, en relación a esto, pero la experiencia es muy, muy valiosa. La logra trasladar a Estados Unidos. Newland Arts es en Escocia, ahí hay una imagen, que es un proyecto educativo para eso, los hijos de los obreros. O sea, también, ¿no? Pensando en un sujeto pedagógico concreto, digamos. Acá no hay idealismo, ¿no? Sino poder concretamente transformar. Hay idealismo, pero también hay una idea de concretar en mejoras, digamos, mejoras en la forma de vida, en los hábitos de higiene, en la educación, en el esparcimiento, en el trabajo. Bueno, esto es concreto, digo, más allá de la utopía de la visión de transformar a esos sujetos en mejores seres humanos, ¿no? Y que eso haga en una sociedad futura, porque también él ya veía
muy tempranamente las consecuencias de la explotación, ¿no? Sobre todo la explotación infantil, cómo los chicos trabajaban en las fábricas, apenas deambulaban, los hombres, las mujeres, bueno, cómo las condiciones de esa naciente clase obrera, porque todavía ni siquiera tenía conciencia de que era una clase, ya estaban, bueno, absolutamente colapsadas, pasando muchísimas penurias, con alta mortalidad, muchas enfermedades, bueno, todas estas cuestiones. Esta experiencia de Owen, digamos, muy marcada por la revolución industrial, después también es llevada a Estados Unidos, decía yo, que ahí funda Owen New Harmony en Indiana, y en Estados Unidos, digamos, era, para ese entonces, era como la promesa, ¿no? El país donde era todo posible también, la promesa de que si el mundo iba a cambiar desde ese lugar. Digo, esa visión la tenía también Sarmiento, digamos, esa idea de que Estados Unidos era el faro, ¿no? Esta nueva sociedad que había logrado la independencia y que tenía un motor fuerte, progresista. Bueno, esto estaba también en boga, y ahí se fue Owen a instalar New Harmony en una especie de aldea, que los que lo criticaban hablaban de un paralelogramo de pobres, pero en realidad era una aldea donde había una comunidad, ¿no? Esa idea también de la idea de la comunidad. De esas ideas de Owen, uno dice, bueno, ¿y de esto qué llegó a la Argentina? La verdad que llegó a través de los viajes de la gente de la élite, particularmente de Rivadavia, las damas de beneficencia, que conocieron algunas de las metodologías que tenía Owen en relación al trabajo con los más pequeños, ¿no? Entonces, algunas de esas cosas fueron las que se fueron implementando, pero sí, sin el sentido político, al contrario, digamos, con otro sentido político, ¿no? Más elitista, con el sentido político que tenía la visión oweniana, digamos. Es algo para, si el que quiere, la que quiere investigar, es una experiencia muy interesante, que dejó también rasgos muy fuertes en el movimiento cooperativista, digamos, nada, el mutualismo, hay cosas muy interesantes de esa experiencia. Aunque, digamos, en términos económicos a Owen no le fue mejor, le fue peor, digamos, que a los otros burgueses, ¿no? Por eso los otros no compraban mucho la idea. Pero la otra experiencia más fuerte y más referente que va a llegar a nuestra América Latina va a ser la experiencia froberiana, ¿sí? Una experiencia que nace en otro contexto, contemporánea también a Owen, pero en el contexto del Imperio Prusiano, digamos, todavía en una región que todavía no, a la cual todavía no había llegado esa revolución industrial, entonces todavía con otro tipo de distribución, campesinado, aristocracia, todavía ese esquema. Y ahí hay un pedagogo, se transforma en un pedagogo, un autodidacta, es Froebel en realidad, también muy vinculado a la filosofía, sobre todo a Karl Kraus, sobre todo, bueno, también a Pestalozzi, trabajando la idea de que había que intervenir en la educación infantil desde muy temprano. Entonces ahí, bueno, ahí aparece Froebel haciendo propuestas. En realidad él escribe un primer libro más que nada para orientar que es suena un poco chocante, pero él hace un libro para orientar a las madres en relación a la crianza de los hijos, ¿no? Hay una historia biográfica de él también, de su infancia muy, muy, muy dura y muy traumática, y él también hay algo, digo, de eso de reversionar el vínculo con la madre, con lo maternal, etc. Pero bueno, cuando Froebel se da cuenta que esto es un tema complejo, digamos, y que en realidad eso no funciona, lo que empieza... Ay, me están golpeando la puerta, es como muy complicado esto. ¿Puedo abrir segundo? Esto es una cosa que no debería ocurrir. Disculpen, porque me van a seguir golpeando la puerta. Bueno, será el espíritu de Froebel.
Te aprovecho para la audiencia comentarles que pueden hacer o ir apuntando las preguntas o comentarios o dudas que les vayan quedando para dejarlos. Ojalá tengamos un restito al final para aprovechar, porque la verdad que tenemos acá a 2 ponentes hoy que son investigadores en el tema hace muchos años, así que pueden aprovecharlo. Yo voy a estar registrando las preguntas por el chat. Gracias, Pau. Perdón. ¿Entró Froebel? Froebel, no, era Froebel que me venía a decir, no me critiques, no hables de mí. Bueno, Froebel crea entonces una institución en la que él crea toda la forma de intervención, digamos, sobre los niños, o sea, crea todo un sistema, en realidad él crea un sistema que es un sistema filosófico, pedagógico, más que solamente una metodología, ¿no? Después, claro, cuando llega lavada la experiencia, porque viene traducida por los Estados Unidos y llega, digamos, va teniendo como distintos tamices, llega bastante lavada de la parte filosófica, pero digamos, si una de las cosas más interesantes del pensamiento froebeliano es eso, ¿no? Que es un pensamiento holístico y que lo piensa de una manera integral. Entonces ahí yo justo encontré una foto que es hermosa en relación a la cuestión de froebeliana y a todo lo que implicaba su filosofía, ¿no? En donde el tema de la esfera, el tema de la unidad, de lo divino, ¿no? En las formas esféricas, es parte constitutiva de su propuesta, y aparte es el primero don, porque él le llama dones a sus materiales, que tampoco son recursos didácticos. Uno a veces los traduce mal y dice son recursos, es un método. En realidad, digo, hay un sentido ahí muy fuerte, filosófico, que justamente eso fue lo que se perdió de Froebel en el camino, ¿no? Como que quedó la cuestión metodológica, los pasos, la serie de cómo se trabajaban los dones y los ejercicios, pero hay algo mucho más fuerte, más holístico, más integral, que es su mirada sobre la infancia, sobre, bueno, su cosmovisión. Nosotros, estas experiencias extranjeras también llegan dentro de digamos, llegan y llegan a un espacio que también tenía su historia y también tenía sus antecedentes. Lo que había ocurrido ya a fines del siglo XVIII era que también, en relación a la cuestión del abandono de los niños, había habido algún tipo de intervención, en este caso del virreinato, sería el Virreinato del Río de la Plata, en donde se empiezan a crear instituciones de encierro, que después el virreinato las tiene muy poco tiempo, rápidamente se las concede, digamos, a la Hermandad de la Santa Caridad, bueno, a distintas órdenes religiosas, que van a diseñar un sistema digamos, de institucionalización de esa población de niños, ¿no? Los niños que están en la calle, en riesgo por abandono, por orfandad, etc. Y bueno, desde ahí, ahí está nombrado la primera, que es la Casa de Niños Expósitos, bueno, que ahí también hay una intervención como muy, muy temprana. Ese tipo de instituciones la va a heredar, digamos, esto está dentro de un paradigma más vinculado a la Iglesia Católica, decíamos que lo tenían las órdenes religiosas, pero esa mirada también va a ir cambiando, y para el siglo XIX, ¿sí? Principios del siglo XIX, ya vamos a tener otra vez la intervención, no del Estado directamente, pero sí de una sociedad muy ligada al Estado, que es la sociedad de beneficencia, conformada por mujeres de la élite, o sea, las esposas de los dirigentes. Estas mujeres van a llevar a cabo una tarea de orden más filantrópico que caritativo, o sea, hay una diferencia con la Iglesia Católica en relación a que hay como una idea de
de moralizar, digamos, ¿no? De tratar de convertir a ese niño, a esa niña, en un sujeto integrable a la sociedad que se pretende, ¿no? Que también que asuma, por supuesto, su condición de humildad, de pobre, pero de una manera acorde con los valores de esa sociedad. Por eso digo, a pesar de que las damas de beneficencia y que Rivadavia habían conocido el modelo oweniano, la manera en que en lo que traen de ahí no, digamos, no tiene nada que ver realmente con lo que Owen planteaba, sino que acá hay una idea de que, bueno, está bien trabajar con los juegos, con los juguetes, con que los niños se expresen corporalmente, pero no hay una intención, la intención política es todo lo contrario, no es de liberadora ni emancipadora, sino de adaptación a esa sociedad. La sociedad de beneficencia durante años premiaron premiaron a los pobres, a la dignidad del pobre, digamos, al pobre, destacaban al pobre por sus características de humildad, de sumisión, diríamos. Así que bueno, ahí hay una cuestión también, una traducción de una experiencia a la manera rivadaviana, que poco tiene que ver con ese sentido. Pero lo nombramos porque eso está y aparece, incluso aparece en algunas fuentes acerca de que eso se conocía y que de algo de eso se tradujo. Bueno, entonces todas esas instituciones que hereda la sociedad de beneficencia, algunas van a seguir siendo administradas por la Iglesia, las mujeres van a preferir trabajar con mujeres, o sea, de hecho la sociedad de beneficencia van a ser quienes se hagan cargo de las escuelas de mujeres, ¿sí? Antes de que existiese digamos, el sistema educativo, no había educación para varones y para la mujer, o sea, los gobiernos, por ejemplo, la gobernación de la provincia se dedicaba a la educación de varones, y para las mujeres estaba la propuesta de la ciudad de beneficencia, que estaba muy vinculada al rol doméstico, ¿no? Por supuesto, la mujer aprendía labores domésticas, todo lo que le podía servir para ser una buena madre y una buena esposa, y cumplir con esa tarea doméstica. Decíamos esto, hay algunos... digamos, hay algunas fuentes que hablan de que se ensayaban algunas metodologías owenianas, como el juego, la danza, el canto, en esos espacios. Digamos que ya las primeras instituciones como más, que uno sí ya las puede vincular más con el jardín de infantes, van a ser directamente las que están impulsadas por Juana Manso y Sarmiento, ¿no? Juana Manso va a ser, bueno, muy amiga y colaboradora de Sarmiento, y va a ser una de las impulsoras de los jardines de infantes en la Argentina cuando nadie los conocía, una mujer de una avidez intelectual enorme, que traducía obras al español, que leía revistas, que viajaba, también una viajera, bueno, Sarmiento también. También digo, en esta época, en el siglo XIX, los viajes eran como la gran experiencia, ¿no? Y cómo el viajar, cómo los viajeros se convertían también en los adelantados, ¿no? Porque traían las novedades de otros lugares. Y era como, así se veía, porque también pensemos que estamos en un momento en donde la idea era la idea del progreso indefinido, ¿no? El siglo XX un poco cortó eso con las guerras, vino como la desilusión, pero el siglo XIX fue el siglo visto como el siglo de los grandes progresos. Los viajeros, bueno, ¿y dónde estaba, no? Primero, para Sarmiento decía, bueno, Europa, primero era Europa, ese faro, después fue Estados Unidos, pero bueno, así como Sarmiento había muchísimos enamorados y enamoradas de los Estados Unidos. Juana Manso era una también. Sarmiento traía una maestra norteamericana y fundan el primer jardín que después dirige
Juana Manso, pero bueno, ese jardín tiene muchas dificultades económicas fundamentalmente, pero después la desgracia de que en el 71 se da la fiebre amarilla, que deja diezmada a la población, y ahí hay una interrupción absoluta de esa experiencia, más cuestiones políticas que dejan afuera a Juana de ese proyecto, y queda truncado ese primer intento de jardín de infantes. No obstante, en la provincia de Buenos Aires, la mirada de Sarmiento y Juana Manso, que estuvieron a cargo de el departamento de escuelas, que estuvieron a cargo de la revista Anales de la Educación Común, etcétera, fue muy fuerte, y en la política, ¿no? Entonces, ahí en la política, lo que vamos a ver es que esas primeras experiencias de jardines de infantes se dieron durante la gestión de Manso y Sarmiento. Manso no tenía un cargo de vocal, pero de todas maneras, para esa época, que una mujer tuviera un cargo de esa característica era inusitado, con mucha resistencia. La verdad que Juana Manso no le fue fácil nada, tuvo muchísima oposición por un montón de cuestiones, pero sin embargo, bueno, la impronta sarmientina y de Manso están en la provincia de Buenos Aires. Obviamente después viene la federalización de la ciudad de Buenos Aires, y ahí ya queda como más diezmado. Pero bueno, lo que termina de redondear la creación o la institucionalización así oficial de los jardines de infantes va a ser donde tenga continuidad, que va a ser en la Escuela Normal de Paraná, que se abre, bueno, la Escuela Normal de Formación, que en realidad se abre ya en el 68, pero bueno, por las guerras internas del litoral y demás, se puede abrir más tarde. Y lo que aparece ahí es, bueno, una contratación a una especialista, que es Sarah Eccleston, una norteamericana que ya había tenido experiencias en 2 estados de los Estados Unidos, que ella había trabajado, que estaba formada, que ya había trabajado como formadora, y la traen para formar el primer departamento de aplicación kindergarten en la Escuela Normal de Paraná. Una experiencia que ahí en esa foto está Sarah Eccleston. Una experiencia, bueno, muy fuerte, porque ahí hubo obviamente un Estado que sí, a diferencia de lo que había pasado con Juana Manso, que sostiene la experiencia. Al poco tiempo que viene Eccleston, se sanciona la ley 1420, donde está dentro del régimen de las escuelas especiales, están las escuelas de adultos, los jardines de infantes y las escuelas ambulantes. O sea, no es menor para esta época, que era tan poco conocido, que en una ley, la Ley de Educación Común, aparezca el jardín de infantes. Y de hecho, todos los jardines de infantes creados en esa época van a ser nacionales, la mayoría. Después, más adelante, va a haber provinciales y municipales, porque van a estar como escuelas de aplicación de las escuelas primarias. Bueno, hay algunas improntas de esta ley muy fuerte, ¿no? Que se hablaba de los jardines dotados suficientemente, me perdí, perdón, y que solamente se podían poner en ciudades. Entonces hay un sesgo urbano, un sesgo elitista también, que uno ve incluso en las matrículas de quiénes son los niños que acceden a esas primeras experiencias de jardines de infantes. Pero lo cierto es que a partir de esa experiencia se sabe que los niños de 3, 4, 5 años pueden ingresar a una escuela para ellos. O sea, eso es para esa época es un paso enorme. Y que ya hay leyes que lo reconocen, la 1420, y también yo creo que, no sé si la pasé, y la ley de la provincia, que la mencioné, pero no sé si me parece que se me fue en la pantalla. Después, por supuesto que en esta etapa, a nivel pedagógico, la marca es froebeliana. O sea, para el caso del kindergarten es excluyente. Solamente toda esta primera etapa es Froebel. Ahí ven los dones.
y el trabajo manual y las ocupaciones, que increíblemente esas cosas las hacían los niños. Hay trabajos manuales muy interesantes, cuando uno los ve es muy impresionante lo que hacían los chicos en relación a su motricidad fina, ¿no? Pero bueno, vieron que hay colores, hay formas, eso es Froebel, ¿no? Esto que yo les decía de la mirada integral está muy... Bueno, hay más fotos, pero puse algunas nada más. Pero el material es muy interesante, así, muy interesante por sí mismo. Pensemos que estamos hablando del siglo XIX y cómo este material impacta, si uno lo compara con otras, no sé, la escuela primaria y las metodologías que usaba la escuela primaria para la enseñanza, hay un abismo. Bueno, ahí yo les decía que la impronta de Paraná es como se arma la primera escuela de formación, o sea, un curso primero especializado, donde las alumnas tienen inglés, porque todos los materiales, los libros estaban en inglés, aparte las canciones estaban en inglés. Tienen trabajo manual, por estas cosas que le mostraba de Froebel, tienen muchas horas de trabajo manual, tienen muchas horas de filosofía, y por supuesto lo que era el sistema froebeliano en sí mismo, ¿no? Bueno, también literatura. El jardín de por entonces no se preocupaba por mostrar que iba a enseñarles algo a los chicos, sino que la idea era que estaba pensando en qué niño y en qué niña estaba pensando, ¿no? En un niño que pudiera experimentar, que pudiera jugar, que pudiera moverse. Ese niño, ¿no? Que se pudiera formar también como un ser integral. Esa era como la concepción de la época, por eso había tantas discusiones con el positivismo, que tenía como una visión distinta de la infancia, ¿no? Un niño más domesticable, un niño que, digamos, que iba... que se iba formando, ¿no? Y acá se trataba de pensar en la integralidad. Por eso reitero el tema froebeliano y la mirada filosófica de Froebel. Bueno, esta experiencia formativa se le intenta también dar un matiz nacional más importante, instalándolo en la capital federal, en la escuela, la que ahora es la Escuela Normal 1. Y ahí, bueno, ahí hay un problema en relación a la llevan a Sarah Eccleston a dirigir. Hay varios problemas en relación al presupuesto, que el presupuesto que se le plantea era un presupuesto exiguo. Fue un momento de mucha... es durante la presidencia de Juárez Selman este periodo, un periodo de crisis también económica, de recortes presupuestarios, digamos, de cuestiones así turbias también durante ese periodo. Y la cuestión es que Sarah Eccleston empieza a quejarse porque el presupuesto con el que iba a contar para la apertura de ese profesorado en Capital no tenía nada que ver con lo real. Pero aparte de eso, también el Estado se empieza a retirar, ¿no? O sea, el Estado ya se nota la poca voluntad de querer sostener y empieza a recibir muchas críticas, incluso actores del Estado, como un inspector en ese momento, que era Lugones, y otros funcionarios, logran instalar que la inutilidad y bueno, nada, que el Estado no tenía que gastar un centavo en ese tipo de educación y menos en formar maestras para ese tipo de educación, ¿no? Totalmente opositores a lo que fuera el desarrollo del jardín de infantes y a la formación docente, ¿no? Hablaba Lugones de niñeras de lujo, que para qué el Estado iba a gastar en niñeras de lujo, entre otras cosas bastante feas que decía. Pero bueno, también hay que pensarlo en el contexto de que esto sucedía a la vez que se anteponía el discurso de que se necesitaba alfabetizar a la población y que el jardín de infantes era solamente para un sector de la élite, lo cual era cierto. Entonces, bueno, hay también un montón de cosas que van confluyendo y ponen a la opinión pública en contra de los jardines de infantes. Esos son algunos de los trabajos manuales de Froebel,
que son impresionantes. Hay algunas cosas de plegado y cosas que son que ahora me hacen acordar a lo que se llama el origami, que es muy, muy parecido a los plegados y a lo que hacían en esa época. Decíamos entonces que, bueno, que viene un periodo ya oscuro para el nivel inicial, con mucho cuestionamiento, poco apoyo del Estado. Entonces, en ese momento de retiro del Estado, lo que va a haber es algunos actores, algunas actrices, diríamos, que van haciendo ese trabajo de difusión de los jardines de infantes desde otro lugar, ¿no? Entonces, lo que se va a ver, bueno, ahí van a ver que esto del cuestionamiento de Lugones, lo que se va a ver es que, esos años que no hay formación docente y que van quedando los jardines que van quedando, pero no se abren más, va a haber impulso desde abajo, diríamos. Entonces, en ese impulso desde abajo, va a haber también va a llegar para los años 20 la escuela nueva, y la escuela nueva va a tener alguna resonancia, obviamente, en la escuela primaria, pero también acercaba la escuela primaria a los discursos pedagógicos del jardín de infantes. Entonces había como más cercanía, y había algunos ya maestros y maestras que empezaron a pensar en Froebel, en la inspiración froebeliana, en lo que traía de nuevo Montessori, por ejemplo, y se van a dar experiencias a nivel municipal y provincial, que van a ser totalmente distintas. Yo de ahí destaco la de Santa Fe, con el inspector Burruat, que hablaba de la necesidad de alguna manera, de poner junto la primera parte de la educación primaria, los 3 primeros años de la educación primaria y el jardín de infantes, porque decía, el niño a esa edad aprende a través del juego, entonces el jardín de infantes nos provee de metodologías bueno, que aportan a eso. Después también hay otra experiencia que rompe con la idea de la elite, que es un jardín de infantes municipal, que es el Andrés Ferreira, que es un jardín para las familias obreras, ¿sí? Y acá también hay otra cosa, incluso este jardín tiene otro horario, tiene un horario extendido, les dan de comer a los chicos, o sea, no es para la clase que lo llevaba la niñera 3 horas y lo traía, sino que era una experiencia para familias de trabajadores. Bueno, ahí está la foto, que ese es Parque Centenario, me parece. Y mientras esto pasaba también, pensemos que ya el Estado había organizado el sistema tutelar, digamos, el patronato de menores, había sancionado la famosa ley Agote, que estuvo vigente hasta el 2006, en donde, bueno, claramente también, otra vez, ese circuito de los chicos abandonados, en situación de calle, bueno, todas esas problemáticas, pasan a ser, digamos, estigmatizados en un sistema que queda como aparte del sistema educativo, aparte del sistema de la alianza escuela-familia y Estado, y que queda en la alianza del Estado, el Estado más judicial y policial, que va a ser este sistema de la minoridad, ¿no? Entonces acá también muchas creaciones de internados, ya no dirigido por confesiones, sino por el Estado, y bueno, y también una fuerte estigmatización, porque, digamos, el solo hecho de ser pobre ya era una cuestión para estar del lado de la minoría. Una foto acá tenemos del patronato de menores, que seguro la conocen porque es muy emblemática, pero bueno, también, ¿no? La diferencia en los modos, en los tratos, en cómo se trabajaban los institutos, que había castigos corporales, que bueno, o sea, totalmente contrapuesto a las ideas que venimos diciendo de la pedagogía de la escuela nueva, del jardín de infantes, etc. En los años 30 traen una intervención del Estado, digamos, como colorario de la crisis económica, política, social, y ahí aparecen algunas medidas asistenciales en donde se empieza a ver que por ahí el jardín de infantes puede dar una respuesta. Todavía no aparecen medidas ahí, digamos que paliativos, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, aparece algún tipo de ayuda, de protección, la alimentación en las escuelas, bueno, esto obviamente dando respuesta a una crisis agudísima
de aumento de la desocupación, de la pobreza, bueno, cosas que igual ya se saben. También nosotros decíamos, bueno, se cortó la formación docente, sin embargo, había muchas ex kindergarteninas, ex discípulas de Sarah Eccleston que venían trabajando en asociaciones. Esto no es exclusivo de las de kindergarten, esto era de era la época de las sociedades populares, de las asociaciones, había muchísimas. Entre ellas había una dedicada al jardín de infantes, que primero se llamó Asociación Pro Difusión del Kindergarten, y después le pusieron del jardín de infantes, que va a ser la que a fines de los 30 logre que se cree el Jardín de Infancia Mitre, que es el jardín que quedó como escuela de aplicación del profesorado Sarah Eccleston, el profesorado Sarah Eccleston, y el jardín del Instituto Bernasconi. Todo eso, digamos, a fines de los 30, muchísimos logros, digamos, en muy poco tiempo, después de tantos años de pedir que esto vaya adelante y no iba, ¿no? Y también entre las experiencias municipales, la experiencia de la provincia de Buenos Aires es una experiencia, bueno, muy interesante, también cuna de una experiencia fuerte que va a ser durante el primer peronismo. Se crea un jardín municipal. O sea que yo copio esa dirección, toco la dirección y listo. Bueno, pongo Gaby Salazar, si me llega a pedir y nada más. Hay que apagar el micrófono. Porque a las 3 de la tarde está en la escuela y me puedo conectar. Perdón, bueno. Gaby Salazar, por favor, silencia el micrófono. Bueno. Ahí les mostraba una foto de las típicas rondas también, muy freudiano también eso. Un segundo, una pausa, por favor. Por favor, silencien los micrófonos y Ro, van quedando 10 minutitos. Bueno, voy a necesitar más, te digo. Voy por la mitad. Bueno. Perdón, Ro, me parece tranquila. Tenemos... Bueno, sí, sí. De última yo acelero, pero está bueno que des el contexto. Tranquila. Bueno, gracias. Bueno, vamos. Lo que decía es, bueno, acá hay una foto de la provincia de Buenos Aires, que fue la cuna de la experiencia del primer peronismo, la cuna de la ley Cimini, que ahora vamos a hablar, y en donde ya están mezcladas las experiencias froebelianas con De Crolí, Montessori, digamos ahí. En esa época los chicos iban de guardapolvo blanco, o eso van a ver, ustedes van a decir, pero eso no es jardín de infantes, el cuadrillé es más adelante, después por ahí Mariano lo va a contar hablando de todas estas cosas, pero bueno, en las maestras también, todos los chicos, todo. El pintorcito era para algunas actividades específicas, para no mancharse. Bueno, y decíamos el primer peronismo entonces, que fue como un momento muy interesante de institucionalización, realmente, de la formación docente, del jardín de infantes, y ya vamos a encontrar en el primer plan quinquenal del primer gobierno de Perón, vamos a encontrar ya que se define a la educación preescolar ya incluida dentro del sistema educativo, ¿no? E incluso hay provincias que van a avanzar en ese sentido, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que va a poner la obligatoriedad a partir de la ley Cimini en la sala de 3, 4 y 5, digamos, ¿no? Eso obligatorio para... acá, bueno, van a ver fotos también, el primer peronismo hace también un cambio muy fuerte, por ahí no nos vamos a poder detener, en relación al sujeto infantil, ¿no? El sujeto, las ideas de las políticas universales y sobre todo reparatorias de las injusticias sociales, ¿no? En relación a las infancias, ¿no? Todas las infancias, todos los niños tienen derecho al juguete, al goce, a la educación, a las vacaciones, bueno, estas cosas son muy de esa época, y el jardín un poco también empieza a ser un promotor de esas cuestiones, ¿no? De la idea de la concepción de educación integral también, ¿no? Que la educación no es solamente la intelectual, ahí hay también obviamente mucho espiritualismo, también de cuestiones religiosas, pero también, digamos, esa idea de integralidad que uno la ve en todas las políticas dirigidas a la infancia. Decíamos la ley Cimini, la paso rápido, pero la ley Cimini es esto que decíamos, se sanciona en el 46, se deroga en el 51 por una ley más general que deja el jardín de infantes, pero como optativo,
pero lo que plantea es eso, la obligatoriedad de 3, 4 y 5, y la construcción, por primera vez, de una estructura técnico-administrativa, pedagógica, que es la Inspección General de Jardines de Infantes, que, bueno, que va a ser la que haga las primeras guías didácticas, serían como el currículum en esa época, que va a armar los cursos de profesorado, las capacitaciones, los planes de estudios, bueno, todo eso marca el comienzo, eso, también de un reconocimiento como nivel y una autonomía también y una identidad propia, porque también una de las cosas que pasó durante el peronismo es que se le dio claridad, se le dio identidad al nivel inicial. El nivel inicial no era una preescuela para la escuela primaria, una preparatoria, sino que tenía que ver con la idea de que tenía objetivos y fines diferentes. Por eso vuelvo a la idea de la educación integral, porque esa era la mirada, ¿no? En general. También, por supuesto, yo no lo dije, pero todo esto también venía ya de antes vinculado al higienismo, ¿no? A las corrientes sanitaristas, al lugar también que la escuela tenía en relación a la salud, al cuerpo. El cuerpo sano era el cuerpo bien alimentado, que hacía ejercicios, que se ejercitaba, el cuerpo cuidado por la medicina, la puericultura, la medicina también van a tener un desarrollo importante en estas décadas y después mucho más, ¿no? La pediatría mucho más adelante. Pero digo como para pensarlo, porque acá tenemos imágenes de provincia de Buenos Aires y ahí vemos maestras cantando con los chicos, pero también vemos a un niño atendido por un montón de profesionales de la salud, porque los jardines de por entonces tenían dentro de la planta orgánica a los médicos, los de la ley Simini. Y bueno, después del posperonismo, obviamente algunas cosas fueron cambiando. Hubo al principio, obviamente, un momento de gran inestabilidad, incluso cosas que se cerraron. La ciudad infantil, por ejemplo, quedó nada, destruida, la transformaron en otra cosa, pero fue una experiencia que quedó abortada. Digamos, hay una recomposición hacia la década del 60 recién, en relación a los jardines de infantes y al sistema educativo, sobre todo porque ya había, o ya empezaba a notarse, primero cambios culturales en la gente y demás, y en las familias, pero que el jardín de infantes ya había entrado en la vida de muchos argentinos, entonces era algo que sobre todo las clases medias solicitaban y pedían, entonces a veces, sobre todo por las cuestiones de a veces que las familias trabajaban, entonces apareció la guardería como ese lugar de cuidado, pero también empezaron las demandas a que una guardería no era suficiente, no se trataba solamente de cuidarlos o preservarlos de peligros, encerrándolos bajo el cuidado de un adulto, sino que también ofrecerles educación. Y ahí aparece también que es muy interesante, las ideas de la cuestión del jardín maternal. Había, ya les decía, la guardería quedaba limitada en relación a que solamente tenía los cuidados básicos mínimos, ¿no? Así que ahí también es algo interesante que en la década de 60 y 70 aparece. En lo pedagógico es un periodo interesantísimo de renovación, de cambio, pero otra vez el cambio llega de afuera, digamos, llega a través de este libro, que fue traducido por Cristina Fritzsche, y que después Cristina Fritzsche y Eve San Martín de Duprat hacen una experiencia en el jardín de Vicente López, y después a partir de ahí sacan un libro que es Fundamento y Estructura del Jardín de Infantes, y de una tucumana que es Soledad Ardiles de Stein, que había viajado a Estados Unidos y había también conocido este sistema, el sistema del juego-trabajo, el juego de rincones, bueno, todo, se tradujo de distintas formas, juego centralizador, etcétera, que lo había visto en Estados Unidos y también lo llevó al norte, estuvo trabajando bastante Ardiles en toda la zona, bueno, Tucumán, Salta, Catamarca, en la zona del norte con mucha influencia, y para el lado de Buenos Aires, la ciudad y demás, la influencia de Eve San Martín y de Cristina Fritzsche. Bueno, esta es Eve cuando era joven en una situación, digamos, de charla o cuento, no sabemos, con los chicos que están ahí, pero bueno, también había
si uno se fija en las fotos, ya había también un aire distinto, ¿no? En relación a cómo estaban las maestras, desde la vestimenta, que vimos las primeras maestras con esos vestidos, todo que no se podían mover, hasta, digamos, cómo están en disposición los chicos, ¿no? También hay un cambio muy fuerte también a nivel cultural, entre los 60 y 70, que es muy interesante. Y hablando de los jardines maternales, una ley del 73 que se sanciona, que se publica en el boletín oficial, pero que no se reglamenta, que es la ley de jardines maternales zonales, que iba a crear un instituto para, bueno, crear instituciones de 0 a 12 años en todo el país, ¿no? Que cubrieran la lactancia, antes el prejardín, el jardín de infantes, bueno, nada, todo lo que tuviera que ver también con una concepción integral, ¿no? de las infancias. Esta ley, ya les dije, se llegó a publicarse en el boletín oficial, pero no fue reglamentada, con lo cual no pudo estar en vigencia. Tiene que ver con el torbellino político de ese tercer peronismo, digamos, y todas las dificultades. No voy a ahondar porque si no me voy a quedar 3 horas, pero bueno, pero sí un hito muy importante en relación a que marca ahí el Estado pensando la educación desde cero, ¿sí? Desde la cuna, como diría Eve San Martín. Obviamente lo que viene es aún peor, ¿no? Con la dictadura hay un cercenamiento, sobre todo de ese tipo de instituciones, de los jardines maternales, hay persecuciones en relación a eso, y hay un control absoluto sobre todo lo que hace cada uno de los ciudadanos, ¿no? Los docentes y demás. Entonces acá es, por eso, hay un cercenamiento cultural muy fuerte, hay libros prohibidos, hay libros, películas, canciones, actores, actrices, autores prohibidos, hay silenciamiento de los debates pedagógicos, o sea, todo ese debate tan rico de los 60 sobre la educación maternal, sobre el juego, bueno, todo eso, nada, bajo la jerarquía patriarcal y dominante de la Junta Militar, y por supuesto de financiamiento, ¿no? Es el inicio de este neoliberalismo que, bueno, que nos continúa. Y bueno, ahí hay una foto de algunos de los tantos libros prohibidos, digamos, ¿no? También hasta ese cercenamiento, digamos, ¿no? Hasta la capacidad de disfrutar de un libro, de una lectura, de compartir un cuento, un simple cuento, también estaba cercenada. Y perseguida, por supuesto, ¿no? Porque también había, no lo puse acá, pero también había mecanismos para que la gente denuncie, delate a quien osaba en usar, por ejemplo, algún tipo de estos libros y literatura. Pasamos rápido a la dictadura y las consecuencias y la apertura democrática del 83, que por supuesto venía con el arrastre de todos esos años de nefasto y de regresión realmente. Entonces ahí como que lo primero que se puso el énfasis fue en desterrar la cuestión autoritaria, ¿no? En tratar de revisar las prácticas, mucho más desde el discurso que desde los hechos, ¿no? Eso es cierto, pero bueno, sin embargo, pero desde el discurso estaba como muy puesto el ojo en que la educación era la educación democrática, entonces había que salir de ese vínculo autoritario, aunque por supuesto cambiar las prácticas lleva mucho más otro proceso, ¿no? Pero por lo menos había en las lecturas, en las propuestas, esa idea. En nivel inicial, durante esos años, por ejemplo, se trabajó mucho en el formato de taller, digamos que por ahí rompía el eje de la clase, ¿no? Toda la clase, se hablaba, porque en la época de la dictadura se hablaba de todo eso, el dominio de grupo, bueno, todas esas cosas empezaban a ser cuestionadas, no digo que desterradas, porque hay prácticas residuales que siguen hasta hoy, pero algunas de esas cuestiones empezaron a cambiar. Y por supuesto estuvo la oportunidad de volver a discutir el jardín maternal, de volver a discutir sobre el juego,
Lo que sí, en ese arrastre también hubo una enorme crisis económica, social y política, que como todos sabemos termina muy mal, termina con saqueos, bueno, ya con un Estado muy debilitado también en sus funciones, y con la intención de querer hacer, por ejemplo, a través de un congreso pedagógico, una reforma educativa que no se llega a concretar. Fue muy interesante, muy democrático, 3 años de discusión en el congreso pedagógico, pero eso no llega a producir cambios reales, ¿no? Así que bueno, en la pedagogía viene la época de que había un poco de todo en los 80, y que en los 90, como que los 90 uniformizaron más, ¿no? Pero los 80 fueron una época que estaba el juego de rincones, el juego de trabajo, el juego centralizador, los talleres, había todas unas modalidades distintas. Yo, bueno, son las fotos que encontré, pero me faltan un montón, digo, porque habría que pensar ahí la imagen de los 80 como también un momento en donde, bueno, había también la pedagogía no directiva, que era como bastante, mucho más de Roger, que era como más laissez-faire. Había, nada, había distintas propuestas muy interesantes para indagar lo pedagógico. Los 90, bueno, segunda fase neoliberal, digo, acá viene el peso también de todas esas políticas de ajuste, pero aparte no solamente eso, sino directamente tomar las recomendaciones de los organismos internacionales, el Fondo Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, etcétera, que aparte daban préstamos y demás para llevar adelante todas esas cuestiones. Y bueno, y un cambio cultural enorme. Bueno, en estos últimos días se habló muchísimo de los 90, por la figura de Menem, digamos, bueno, un cambio cultural enorme, muy fuerte, que por supuesto todo tiene un devenir, todas esas cosas vienen en continuidad, ¿no? Por eso digo, no es que van cambiando tan taxativamente, pero sí, en relación a la ley federal, apela básicamente a un enfoque reducido, cultural, ¿no? Hay una banalización también, una reducción en relación al capital cultural, ¿no? Esto que fue muy fuerte y lamentable, ¿no? Cuando uno piensa en el polimodal, en todas esas extensiones que hubo, y cómo todo fue en detrimento en realidad de la formación. Y por supuesto un modelo muy individualista, que aparte se intentaba poner como moderno en rechazo a lo anterior, porque lo anterior era lo antiguo, lo que había que superar, pero bueno, desde un enfoque muy individualista y poco, bueno, nada, poco sostenido en fundamentos pedagógicos más emancipadores, más bien todo lo contrario. También la crítica al Estado, que todo lo que es público es malo, digamos, todo lo que haga el Estado lo hace mal, entonces la educación pública también empieza a ser como, así como todos los servicios públicos, pero la educación pública a ser muy criticada, muy devastada, desfinanciada obviamente. La descentralización también se usó con ese fin, supuestamente era para desburocratizar, para modernizar, pero bueno, el fin terminaba siendo vaciar la educación pública. Bueno, esto de el Estado no es el agente educativo, el Estado es uno más, ¿no? Uno más entre otros, entre la familia, entre las empresas, entre aplicar los mecanismos del mercado a la educación, ¿no? Básicamente era eso. Incluso hubo intentos de experiencias de escuelas charter, esto de que los padres podían elegir a dónde ir a las escuelas, que se podía hacer un ranking de escuelas, esto que en Chile se usó mucho y era como que también se miraba mucho el modelo chileno, también súper neoliberal, ¿no? El tema bueno, que en Chile fue todo un conflicto, ¿no? El tema de los préstamos para que la gente, los préstamos, hipotecas son casi, para financiarse la educación superior. Bueno, esas eran las ideas maravillosas de esos años. Y bueno, y esto que les decía, en la propia ley, el artículo 3 directamente dice eso, ¿no? Cuando se habla de qué se hace cargo el Estado Nacional y las provincias, y bueno, y siempre se pone el Estado, pero pone a la comunidad, a la familia, a las organizaciones, a la iniciativa privada,
digamos, un rol subsidiario sería esto, ¿no? En política se llama subsidiariedad del Estado. Y también esto, ¿quiénes son los que pueden hacer acciones educativas? La familia, también, todo para discutir, ¿no? En otro momento, agente natural y primario de la educación, el Estado Nacional, la Iglesia Católica en grande y bueno, nada, también con una fuerte influencia en la ley federal y otras instituciones. Y bueno, y en relación a la educación inicial, esto también hay que decir, que algunos por ahí lo saben, pero la inclusión de la educación inicial fue producto de la lucha, porque en la primera versión de la ley federal no estaba el jardín de infantes incluido, estaba la escuela primaria, la educación básica, obligatoria, se iba a extender pero para arriba. Cuando se conoce el anteproyecto, los gremios y grupos de gente militante y docentes empezaron a cuestionar, digamos, la no inclusión. Entonces lo dejaron, al final, agregaron el último año del jardín de infantes como obligatorio, que fue lo que pasó, ¿no? En la sala de 5 obligatoria, pero después no hubo una política realmente de extender, de lograr que la sala de 5 fuese obligatoria, o sea, que el 100% de los chicos de 5 vayan a la sala de 5. Con el jardín maternal la ley dice esto, ¿no? Como que ahí no lo puse, pero ahora me quedó corto. Pero con el jardín maternal dice que de eso se hagan cargo los otros, o sea, las instituciones, las comunidades. No lo puse, perdón, pero me lo acuerdo. Y bueno, obviamente que toda esta política trajo muchísima resistencia docente, primero porque los docentes no fueron consultados para esta ley y nos vimos avasallados por ello. Entonces, bueno, uno de los emblemas de este tiempo fue la carpa blanca, que bueno, algunos la conocimos, ¿no? Bueno, ahí en la primera foto es cuando se armó y los maestros ayunantes, digamos, ¿no? Esta es una foto también de la resistencia, ¿no? Desde el 97. Y bueno, después ya digamos, ya en el otro siglo, hay una modificación, hay una nueva ley, que es la del 2006, la Ley de Educación Nacional, y acá sí tenemos otra vez al Estado responsable, ¿no? El Estado responsable y garante del derecho de los niños. Ya en relación al nivel inicial se plantea la idea de unidad pedagógica, que es una de las banderas de lucha de muchas y muchos educadores de educación inicial desde siempre, porque siempre el nivel fue fracturado, ¿no? Siempre fue fragmentado, nunca se lo miró integralmente. Y bueno, y la educación como derecho personal y social. Y lo interesante de esta ley es que esta ley sí fue debatida, o sea, fue debatida en cada escuela, en cada espacio, en cada lugar. Hubo muchísimo debate con todos los actores posibles, o sea, fue una ley, al contrario que la ley federal que había salido ahí en la oscuridad, fue una ley debatida. Por eso los gremios tuvieron ahí, bueno, está en una foto de Yasky, pero los gremios tuvieron muchísima participación, pero no solamente los gremios, ¿no? Para el nivel inicial, y hay una modificatoria de esta ley en el 2014, queda la obligatoriedad de 4 y 5, la universalización de la sala de 3, y también la idea con esto de la unidad pedagógica que había que expandir el nivel inicial en las edades no obligatorias, o sea, lo que es 0, 1, 2. También otra cosa bien interesante, que también es la lucha, que ahí yo no la nombré, pero también en esos años 90 de exclusión y demás, surgieron muchos lugares comunitarios, jardines comunitarios, organizaciones sociales de base, populares, que tuvieron que resolver el tema de la primera infancia, ¿no? Desde darle de comer, punto 1, hasta pensar la educación. Y ahí empezó también una experiencia muy interesante de la cual el sistema también aprendió. Entonces ahí hay un reconocimiento de otras formas organizativas y de modalidades también más flexibles, más alternativas para también contemplar las diversas necesidades y características de las familias, de todas las familias, ¿no? Y los contextos. Y bueno, y también la propuesta de no mantener el jardín de infantes solo en las ciudades, sino
priorizar el tema de que todos los niños, vivan donde vivan, tengan jardín de infantes, y la sala multiedad fue, para el tema contexto rural, fue una de las cuestiones también planteadas por la ley. La idea de espacios federales también de construcción, donde se trabajen líneas pedagógicas, políticas sociales, culturales, bueno, la articulación, ¿no?, gubernamental, eso es difícil, pero bueno, es algo que también la ley habilita y que establece, y bueno, todas las redes que se puedan hacer institucionales con otras instituciones también de desarrollo social, salud, etcétera. Algo muy interesante fue más el trabajo con la cuestión de los pueblos originarios, y el trabajo también de pensar con ellos las cuestiones pedagógicas y políticas del nivel inicial, ¿no? Para que también hay ahí una inclusión de la educación intercultural bilingüe, la interculturalidad. Y más adelante fue la educación sexual integral también, ¿no?, que también nos trajo a nivel inicial. La última fase, que es la reciente, digamos, que fue la tercera fase neoliberal, digamos, con el macrismo, y también al igual que como pasó con el menemismo y con la dictadura, recortes de la educación pública, otra vez discursos que priorizan el individualismo, la cuestión elitista. Bueno, ya hay frases que todos conocemos sobre la meritocracia, sobre caer en la escuela pública, bueno, cosas que denostan lo público y que enaltecen al mercado, al sector privado, cosas que las tenemos muy frescas, no hace falta que ahonde. Y por supuesto lo que sí hubo, como siempre hay en tiempos difíciles, una activación de repertorios de protesta docente. Entonces se reinstaló la carpa docente, y así como me pasé un montón de cosas, ¿no?, porque hablo de la educación inicial nada más, pero también hubo piquetes, hubo nuevos repertorios de protestas, ¿no? Los movimientos de desocupados, bueno, todo eso, que es una gran experiencia social, se activa, ¿no? En épocas de crisis todo eso se activa, y la lucha, hubo cierres de escuelas también, eso también, todas son cosas que sabemos. Para cerrar, una foto nada más de eso, de esos tiempos de instalación de la carpa docente en la plaza, y la represión, que la hubo también, y la lucha, porque bueno, fueron años de mucha resistencia, pero de mucha conciencia de la docencia argentina, y cada vez más, por suerte, mucha conciencia bueno, de que se representan los intereses de todos los niños, ¿no? Sobre todo de los niños del pueblo. Así que, bueno, eso es, me parece, el cierre, así que me callo por ahí, ahora dejamos a Mariano. Les agradezco que me hayan aguantado más de lo que corresponde. Pero era dos hoy, yo era Roberto y Rosana. Gracias. Bueno, Rosana, como siempre, impecable, y yo creo que muchos y muchas nos hubiéramos quedado las 3 horas o más que se necesita para hacer todo el recorrido. Así que bueno, realmente es para disfrutarla, ¿no? Además de lo que transmite. Le voy a dar así sin más para poder darle lugar a la exposición de Mariano. Mariano Ricardes, muy breve presentación, es profesor de historia, y actualmente se encuentra cursando la maestría de Ciencias Sociales con mención en Historia en la Universidad de Luján. Es director del Museo de las Escuelas del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y UNLU, y coordinador del aula Museo de los Espacios de Memoria de la Escuela Normal Superior Mariano Acosta. Actualmente se desempeña como ayudante de primera en la asignatura de Historia Social de la Educación de la Universidad Nacional de Luján, y jefe de trabajos prácticos de Historia de la Educación y Pensamiento Argentino y Latinoamericano en los profesorados de Educación Inicial y Educación Primaria, y profesor de la materia de Sentidos Históricos de la Educación Inicial de la Licenciatura en Educación Inicial de la UNIPE. Participa en el proyecto de investigación Maestros y Maestras, Partícipes y Artífices de la Cultura Escrita en la Ciudad de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Del programa Estelea, como les contaba antes, ¿no? Son todos proyectos derivados de ahí, en este momento dirigido por Roberta Paula Spregelburg,
integra la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Bueno, Mariano en este caso tiene también un tema que se complementa mucho con la Rosana, que tiene que ver con cultura material y patrimonio y museos, que es donde él elabora mucho de los insumos para su investigación, así que acá tenemos este espacio en conversaciones sobre temas de nivel inicial. Todo tuyo. Gracias. Gracias, Ana. Buen día a todas y a todos y a todes. Sí, en principio, teniendo en cuenta la exposición que iban a hacer Roberto y Rosana, la idea fue, bueno, ver cómo acompañar y reflexionar desde un campo en el que estoy transitando desde hace un tiempo, reflexionando sobre la cultura material, la cultura escolar, y cómo orientar la mirada hacia el nivel inicial, ¿no? Y bueno, desde ese lugar, acá les traje un PowerPoint para comenzar a ver algo de estos materiales. La mayoría de las imágenes y de los objetos pertenecen al patrimonio del Museo de las Escuelas, y fue el trabajo que llevaron a cabo dos docentes, especialmente dos docentes cuando se conformó el museo, allá por fines de los 90, principios del 2000, que es Marcela Betelu y Josefina Caride, que eran inspectoras, directoras del nivel inicial, y ellas fueron armando un recorrido y recuperando el patrimonio histórico educativo del nivel inicial en tres periodos, 1870, 1930 y 1950. Un poco con el recorrido que fue haciendo Rosana se pueden dar cuenta por qué se orientaron a esas fechas. Entonces, también muchas de las imágenes y los objetos que vamos a ver pertenecen a ese momento. Eso después nos puede permitir pensar en por qué hay ausencias de otras épocas, por qué no tenemos tanto del tiempo más presente, ¿no? Y también tiene que ver con, bueno, qué pasa con ese patrimonio. Y también la idea es, sabiendo que muchos son docentes de nivel inicial o estudiantes, poder pensar la apropiación de ese patrimonio para acercarnos a esta historia, ¿no? Y bueno, para no repetirme, porque voy a poner el PowerPoint y les voy a ir mostrando algunas ideas que... Bien, ¿se ve? Sí, sí, Mariano, perfecto. Bien, como les decía del museo, esta imagen es de una imagen del momento del taller que llevamos a cabo, que lleva a cabo una tallerista del museo en la sala de 5 de nivel inicial en la zona, bueno, ahora de Ciudad de Buenos Aires, esto antes de la pandemia, por supuesto, que se llama Un día en el Jardín de Infantes con María, de 1940 con María y Federico. María Montessori, Federico Froeber, bueno, un poco de juego con eso, pero la idea es hacer esto, ¿no? La comparación entre el pasado y el presente de la sala, ¿no? Del jardín, y mostrar algunas imágenes. Por eso la puse ahí, porque me parecía significativo para pensar un poco también esta cita que les traigo, que me gusta mucho, que es de Julio Cortázar, ¿no? Y que dice: pienso en los gestos olvidados, en los múltiples ademanes y palabras de los abuelos, poco a poco perdidos, no heredados, caídos uno tras otro del árbol del tiempo. Pienso en esos objetos, esas cajas, esos utensilios que aparecen a veces en graneros, cocinas o escondrijos, y cuyo uso ya nadie es capaz de explicar. Vanidad de creer que comprendemos las obras del tiempo. Él entierra a sus muertos y guarda las llaves. Solo en sueños, en la poesía, en el juego, nos asomamos a veces a lo que fuimos antes de ser esto que vaya a saber si somos, ¿no? En esta cita, que la recorté, que me gusta mucho, de Rayuela, bueno, nos permite pensar un poco en este juego de tiempos, y Cortázar nos está hablando un poco de lo que es la tradición, y lo que es la transmisión, la conservación y la transmisión, ¿no? de ideas, de sentidos, sobre algunas materialidades, en este caso, o gestos, ¿no? Prácticas, como el de subir la mano y que no se apague el fuego, ¿no? Y que eso también nos permite pensar el patrimonio histórico educativo, ¿no? Cómo esa materialidad de la escuela, en este caso del jardín de infante, permite acercarnos a prácticas del pasado, tanto para la construcción de la historia de ese pasado de nivel inicial, como también para la formación docente, ¿no? Para poder pensar las prácticas del presente, replicando, ¿no? O teniendo en cuenta, mirando, observando las prácticas del pasado, ¿no?
Y en este sentido, bueno, yo había traído acá algunas imágenes que tienen que ver con, bueno, cómo esta cita y esta idea de un pasado que nos sirve, o esta conjunción de tiempos pasados y presentes en esa cita, también nos permite pensar en la cultura material, las definiciones sobre cultura material que hicieron Chebrel y Dominique Culiá, ¿no? Donde primero intentan o plantean, ¿no?, la necesidad de mirar no solamente lo perenne, lo que continúa, lo que no se mueve de la tradición y de la cultura escolar, sino también las modificaciones, ver que son culturas específicas que se conforman en la escuela, donde intervienen también elementos externos, ¿no? Hoy pensaba cuando Rosana hablaba de la literatura en el nivel inicial, ¿no? Y los discos y las imágenes, las diapositivas, todo eso que viene del mundo del audiovisual, que llega a la cultura del nivel del jardín, ¿no? Bueno, y entonces también nos permite ver cómo hay elementos que continúan, pensamos, y elementos que cambian, ¿no? O sea, si nosotros entramos hoy a un jardín de infantes, a una escuela, nos va a parecer natural, ¿no?, encontrar aulas, pupitres, láminas, pizarrones, en el caso del nivel inicial, también otros espacios, ¿no?, la sala de música, los juegos en el patio, bueno. Esto no existió siempre, fue un momento en el que se fue consolidando, construyendo, hizo el recorrido recién Rosana, ¿no? Y entonces vamos a encontrar donde hay espacios que continúan, aunque modificados, la sala de música, el aula, ¿no? Algunos que ya no están, como el consultorio médico escolar, ¿no? Pensaba en esto, ¿no?, las relaciones con el presente también, ¿no?, del cuerpo médico en la escuela. Bueno, acá es una imagen del Instituto Bernasconi, también hay niñas, se nota que son niñas porque tienen el moño ahí, de nivel inicial. El cuerpo médico y el consultorio médico ya no es un espacio. Justamente en este momento estoy en el Bernasconi porque el museo tiene su sede ahí, acá, en un espacio que nos prestaron, y bueno, todavía no identifiqué dónde funcionaba esta sala. Las funciones del patio, ¿no? También las prácticas en el patio, en este caso vemos un baño de sol, ¿no?, es una práctica higienista, también médica, ¿no?, de poder tomar sol para fijar las vitaminas en el cuerpo. Bueno, esas prácticas cambiaron, los patios siguen estando, la materialidad, la calecita quizás todavía continúa, aunque no creo, pero sí algunas prácticas, ¿no? Y volviendo a la sala, si nosotros miramos esta imagen, que es del álbum de Samuel Booth, que confeccionó fotografiando las escuelas que se habían construido luego de la ley 1420, y que llevaron a la idea, ¿no?, de la simbología, de la presencia del Estado en estas ciudades más importantes, donde estaban estos edificios escolares con esa impronta, con esa materialidad, aulas cargadas de materiales también, ¿no? Ahí se ven las imágenes de imágenes, ¿no?, de láminas, de mapas, de material didáctico, pero si la vemos así rápidamente no podemos pensar que esa es una sala de nivel inicial, ¿no? Hay como una estructuración del espacio, la disposición de los cuerpos que nos parece un aula de primaria, ¿no? En ese momento todavía, ¿no?, en el momento que hoy hablaba Rosana, ¿no?, en el momento de que están formando la formación docente de maestras kindergartianas, ¿no? En este momento, en esta experiencia, ¿no?, fotografiada acá, de estas primeras escuelas de la capital, vemos este tipo de disposición del espacio y de los cuerpos. Siempre pensando y teniendo en cuenta que son también creaciones para la toma fotográfica, ¿no? Este álbum se llevó para exponer en la Exposición Internacional de París, ¿no?, donde también hoy hablaban de civilización, ¿no?, la idea de progreso, de civilización. Entonces había que llevar los logros de la nación, ¿no?, ese Estado formado recientemente, consolidado recientemente, llevaba a París la muestra de sus progresos, ¿no? Y en ese lugar también accedía a toda esta industria que estamos viendo ahí, ¿no?, de lo que tiene que ver con los objetos, los pupitres,
las láminas, ¿no? Que eran importados en un principio y bueno, ahí se exhibían también para, entonces ahí es donde se entrelazan también, ¿no? La historia material, la historia cultural de la escuela con los procesos más amplios, ¿no? Sociales, políticos, culturales, en este caso económicos, de la industria, y también de las interacciones, ¿no? Tanto de saberes, hoy decíamos, ¿no? Sarah Eccleston, las ideas de Froebel, pero también en las materialidades. Esa primera disposición, quizás por ahí atrás hay algunos dones adentro de esos armarios, dones de Froebel, pero en este jardín, que ya es posterior, la imagen es del 23, que está dentro de la escuela normal, ¿no? Número 3, ya se ve otra disposición, ¿no? Ahí ya los chicos no están, los chicos y las chicas no están formados o agrupados en líneas de 4, mirando todos la nuca del otro, hacia un maestro o maestra en este caso que está adelante, sino acá están en grupos, en ronda, ¿no? Las maestras circulan por las mesas, ¿no? En grupos de A2, y ahí se ven algunos materiales. Siempre el reloj, ¿no? También esta idea, ¿no? Del tiempo. Y también retratos en la formación de nacionalidad, si miramos acá, ¿no? Hay el escudo, la bandera, ¿no? Hay todo también una composición, pero que da cuenta también de los discursos, ¿no? En el jardín infante. Acá hay otra, un poquito posterior, donde se ve mejor, porque está mejor la calidad de la imagen, que es de la escuela del Jockey Club, donde se ve bien, ahí se ven los dones, ¿no? Y los niños trabajando de forma individual, los niños y las niñas trabajando de forma individual, con, en este caso es el don 1, el don número 1 del que hablaba Rosana, ¿no? La esfera, la pelota, el color, la unidad, ¿no? Que después con los diferentes dones se van a ir descomponiendo. Ahora vamos a ver algo de eso. Pero es interesante ver cómo en tan pocos años y en este recorrido que hace el nivel inicial, cómo la disposición de las salas, ¿no? Se piensan desde otro lugar, ¿no? Entonces también a la infancia y al niño y la niña dentro de esa sala también, sus cuerpos. Vuelvo, insisto, ¿no? Con esto de la representación y las composiciones, porque que el reloj y que la bandera esté ahí, ¿no? Tiene también una construcción de sentido. Acá tenemos algunos dones de estos que yo les comentaba, que las docentes de nivel inicial fueron juntando, recopilando. Hay algunos jardines de infantes acá en la Ciudad de Buenos Aires que tienen estos centros de recursos, tienen seguramente también en algunos jardines que en los que ustedes trabajan también, se mantienen, se conservan, a veces están ahí exhibidos como objetos, ¿no? Como medios sagrados, ¿no? Que están para mirar, pero no se entiende bien por qué están ahí. Bueno, nosotros tratamos, bueno, como son objetos originales, conservarlos, pero también hacemos réplicas para que las niñas y los niños puedan jugar con ellas, acercarse un poco a esta idea, que seguramente no nos vamos a acercar, temo que me golpee la puerta de nuevo Froebel, pero acá está el don 1, esto se planteaba, en realidad hay como 4 segmentos, ¿no? O 4 agrupamientos de estos dones. Los primeros 7 son los que crea o idea Froebel, que son con volumen, ¿no? Son 3 dimensiones y volumen, donde va desde la unidad y la esfera. Acá también, en este tenemos la esfera, el cubo, ¿no? El cilindro. Y posteriormente, en los siguientes, esas figuras geométricas se van descomponiendo, ¿no? También ahí está la tradición, él fue estudiante también de Pestalozzi, ¿no? El método intuitivo, pasar de lo concreto al abstracto, de lo conocido a lo desconocido. Bueno, ahí se van multiplicando, ¿no? Se van desarmando, se va descubriendo como el interior de esas figuras, ¿no? Los siguientes son planos, las varillas, ¿no? Bueno, después vienen lo que mostraba hoy Rosana con el tema del plegado, los anillos, bueno, se van haciendo, esos los van creando mejor dicho, kindergardianas, ¿no? Las maestras que siguen y eso es lo que, miren de nuevo lo de la industria, ¿no? Acá está, en las etiquetas no sé si se ve, pero dice, ¿no? Massachusetts, Springfield, son materiales importados de Estados Unidos. También tenemos posteriores y más cercanos en el tiempo, de la década del 50, el 60, que son
de industria nacional, quizás a veces también confeccionadas por las mismas docentes, donde también siguen, así que bueno, hay de las dos vertientes. Esta es otra modificación en la sala, ¿no? Hoy veíamos cómo estaban agrupados, el trabajo acá de nuevo se ven, siguen estando los murales, las imágenes, ¿no? Y el trabajo ahí ya, donde podemos también ver, no sabemos bien de qué época es esta imagen, pero por el mobiliario y el material ya debe ser de la década del 30, del 40, donde también intervienen los aportes de Montessori, ¿no? Ya tenemos otra de nuevo en el Bernasconi. Miren cómo va cambiando también la materialidad de la madera al hierro, ¿no? Creo que tengo mensajes, no sé si, bueno, qué cosa me decís, Ana. Bueno, en este recorrido, de nuevo, acá vemos el trabajo también, ¿no? La propuesta de Montessori, ¿no? De trabajar lo que tiene que ver también relacionado con lo cotidiano, ¿no? Ahí están las escobas, las palas, las regaderas, ¿no? Estos son los pasillos de Bernasconi. Miren acá las ilustraciones, ¿no? De Rosario Belia Peñalosa, ahí está también la impronta, hoy hablaban de cómo se consolida en ese segundo momento, o tiende a consolidarse la idea inicial de la mano de esta creación, ¿no? En Capital, por lo menos, del Bernasconi y del Eccleston. Bueno, acá tenemos esa experiencia y algunos registros de esa experiencia. Y estos son algunos de las imágenes de algunos de estos objetos, de algunos de estos materiales, la gradación del sonido, en este caso, del Rumori, también de Italia, la gradación de los colores, también hay el tema de las texturas, el trabajo de los cordones y las hebillas también, para esto de nuevo, ¿no? La práctica de acercar, ¿no? Las prácticas de la vida, del hogar, al jardín, ¿no? Y también ahí traccionar a las familias para que acerquen a los niños y las niñas al nivel inicial. También el trabajo con las figuras geométricas. Bien, y ya pasando, así como muy rápidamente, pero bueno, estos materiales, tanto freudianos como de Montessori, van a estar, ¿no? Articulándose en tensión, conjugando diferentes sentidos durante el peronismo y posperonismo. Está la renovación pedagógica de los 60, ¿no? Y ahí vamos a tener... yo traje 3 imágenes de rincones, no quise ser como muy incisivo, no tenía imágenes así de escenas de lecturas como la que mostró Rosana, que también es muy gráfica de ese momento, ¿no? Bueno, también cómo cambian de nuevo, ¿no? En la sala acá ya no se ve, bueno, está el foco puesto en los niños, en las niñas, no se ve la maestra, y en una escena, en este caso, el rincón de la cocina, juegos, trabajos, ¿no? Están... Acá tenemos otro, y este por ahí ya como que es el de los rincones de construcción, y vemos a un niño, ¿no? En ese rincón. Vemos en la cocina, conviven las niñas y los niños. En los rincones de construcción, el trabajo manual y la construcción es más orientado, o está orientado hacia el niño, aunque no había una reglamentación que estipulara que los rincones tenían que estar divididos por género, pero en la práctica esto fue generando ciertos estereotipos, ¿no? de género y de roles del hombre y la mujer, ¿no? Y entonces tenemos a las niñas en el rincón de la casita lavando, planchando, cocinando, ¿no? Algunas de estas imágenes, estas están del 80, del 60 al 80, tenemos este mobiliario, ¿no? De nuevo, el banco de carpintero, la construcción, en los niños. Esta perspectiva de género que le estamos dando a la lectura del patrimonio tiene que ver también con un recorrido que venimos haciendo en el museo, de buscar armado una muestra, que pueda acercarse, ¿no? Desde esta perspectiva a una lectura del patrimonio integral del museo, pero en este caso estamos poniendo el foco en el nivel inicial, y la tabla de planchar, ¿no? De nuevo de esa salita. Me gustaba porque acá teníamos algo de color, sino todo muy blanco y negro. Y lo mismo pasa con estos juegos de agrupamiento, ¿no?
el hombre, o el hombre que es un niño dibujado, ¿no? Como oficinista, como carpintero o verdulero, y las niñas limpiando, cosiendo, ¿no? Generalmente son funciones, roles de adultas y adultos, pero graficados en imágenes de niñas y niños, ¿no? Bien. Así un breve recorrido por algunas de las imágenes y materialidades de las salas, del aula. Acá lo que hice fue juntar o recopilar algunas imágenes del patio, ¿no? Del patio, hoy veíamos el patio como espacio de práctica higienista, con todo el discurso, ¿no? Médico y las prácticas médicas en la escuela y en el nivel inicial. En este caso el juego, el gallito ciego, el juego por ahí también el Bernasconi, ¿no? Acá. Insisto en la construcción de la imagen, pero es interesante ver esto, ¿no? El patio, el momento de liberación del cuerpo, ¿no? Del juego más libre, tanto en la primaria, bueno, en el jardín también se ve esto, el tobogán, el patio de arena, ¿no? Acá, si bien en la construcción la ronda, y vemos que la ronda son niñas, y están tomando, algunas están recostadas tomando sol, y otros jugando en la calecita. Y acá me intriga esta imagen de esta niña en el centro, mirando al fotógrafo, para la fotógrafa. Y este jardín también lo traje porque me parecía muy interesante el trabajo que hicieron en la provincia de Buenos Aires. Hay un museo de educación inicial, donde hay una recopilación de imágenes de nivel inicial que están en la web, que está muy buena, la conocí no hace mucho y me parecía valioso traerlo para que ustedes tengan en cuenta esta experiencia de recopilación y de transmisión del patrimonio educativo de nivel inicial, ¿no? Y ahí los juegos, de nuevo, esto ya es más del 60, ¿no? Al final es quizás por cómo vemos también los guardapolvos, y un poco a eso vamos a pasar ahora, ¿no? Hablamos de los espacios, algunas prácticas o el juego en el patio, y que también decíamos, las aulas, la escuela y el aula no existió siempre, tampoco el patio, ¿no? También fue una construcción, también cómo se pensaron los cuerpos y las relaciones entre las niñas y los niños dentro del patio también fue cambiando, y lo mismo pasa con el cuerpo y la vestimenta, ¿no? Hoy mostraba Rosana una imagen de Sarah Eccleston a fines del siglo XIX, donde las niñas y niños no tenían guardapolvo, ¿no? Esto va a ser la práctica del guardapolvo, bueno, ya hizo la genealogía Dussel, ¿no? Para el nivel primario, pero se va a imponer a principios del siglo XX, entre la década del 10 y del 20, con una impronta, por un lado, que tiene que ver con la homogeneización, por la afluente de inmigrantes, también con una impronta que quizás ahí hay una tradición más de corte religioso, o que tiene que ver con el decoro y el cuidado del cuerpo, ¿no? Y también ahí con los hermanos lasallanos en adelante. Y por otro lado, el tema de una homogeneización y democratización también, ¿no? Ahí se ocultan las diferencias, ¿no? Están todos bajo ese guardapolvo, todas y todos, blanco. En este caso, la nena tiene un moño azul, pero generalmente las nenas tienen el moño blanco en la cara. Y después al lado tenemos una imagen de el cuadrillé. Miren las zapatillas, los zapatos, las medias, hay, la pose también, ¿no? Más suelta, más libre, de esta que es del 80, ¿no? De 1980. Y acá vemos algunas de esas imágenes hoy de nuevo, la maestra, como las niñas y los niños, de blanco, ¿no? La moña para los chicos, y bueno, acá no tenemos niñas, o por lo menos no tienen la moña en el pelo. Pero bueno, es verdad que ahí si uno mira y busca en las imágenes del nivel inicial, podría confundir esta imagen con los primeros grados de la primaria, ¿no? Como que está bien, está ese mural en el fondo, está el material y las mesas que son diferentes, pero bueno, acá en esto se comparte con la primaria. Ya en los 60 cambia, esto que tiene que ver con las nuevas propuestas pedagógicas, con
una relación más libre de los cuerpos y del trabajo en las salas. Acá están de cumpleaños, están festejando. Con el cuadrillé también, ¿no? Ustedes recordarán, por ahí, que en principio se dividió también por género, ¿no? El rosa para las niñas y el celeste para los niños, y después también por salas, ¿no? La sala de 3, de 4, de 5 con diferentes colores. Bueno, hoy son prácticas que todavía continúan, ¿no? Ahora es más libre también de acuerdo a las necesidades de la familia, ¿no? Si bien el delantal se sigue usando, esas imposiciones de color, bueno, la forma de eso por ahí varía, ¿no? Y algo, bueno, ahí llegamos al 80, y pensaba, ¿no? Como el blanco, hoy mostrabas la carpa blanca para traerlo más a la actualidad, ¿no? La carpa blanca, el guardapolvo blanco, ¿no? Y cómo en las últimas manifestaciones se veía el cuadrillé, ¿no? Como también el cuadrillé como símbolo de lucha, de resistencia, ¿no? De la docencia del nivel inicial, ¿no? Así como una marca dentro de este recorrido. Bueno, creo que hasta ahí llegué. La idea era hacer un recorrido por estas imágenes que quizás ilustran o arrojan algo de luz al recorrido que hizo Rosana, pero eso, quería centrarme sobre todo en pensar los vestigios materiales del nivel inicial para los que están trabajando en los jardines, como las que están estudiando, los y las que están estudiando para ser docentes, de pensar esto, ¿no? De cómo a partir de la recuperación de este patrimonio histórico educativo se construye, ¿no? Las prácticas en la legislación, en las fuentes queda por ahí, porque por ahí en las fuentes está la disposición sobre una práctica, pero no está cómo se llevó a cabo desde de los sujetos, ¿no? Cómo la resignificaron, cómo se resistieron. Bueno, con la cultura material, con las imágenes, se puede llegar a encontrar, a registrar para la construcción de una historia de nivel inicial, y también, de nuevo, insisto, en la posibilidad de tener este material para la formación docente, para revisar las prácticas, ¿no? que llevaremos a cabo en el futuro en el jardín. Así que bueno, hasta acá llegué, muchas gracias, y ahora seguimos conversando. Bueno, excelente a ambos. Realmente un aplauso virtual gigante. Sería bárbaro tener más tiempo para quedarnos conversando, pero ya estamos sobre el límite de las exposiciones. Así que yo espero que hayan podido un poco acercarse, ¿no? a los procesos de la institucionalización de la educación inicial, y también a pensar cómo la historia de la educación se acerca al concepto de cultura material, ¿no? Hay un comentario, espero que los vean después, Mariano y Rosana, porque tienen todo tipo de comentarios muy valiosos para los aportes que hicieron. Pero al principio Silvia comentó cuando Rosana exponía sobre las peripecias de Sara, la pobre Sara Eccleston. Ella pone: pobre Sara, nada escapa con la actual realidad. Y es interesante como expresión, ¿no? Porque no entendemos la historia como el estudio del pasado, o un pasado en sí mismo, sino como lo pensamos del presente. Y esta es la idea que yo sé que Rosana y Mariano tuvieron al poder exponer todo esto, ¿no? Cómo pensamos estas variables desde el presente. Así que bueno, no sé si ustedes quieren cerrar con algo más, o hay alguien que quiera hacer algún comentario. Nos quedan unos 9 minutitos que podemos aprovechar. Aprovecharlo porque la verdad, increíbles exposiciones realmente, así que... Bueno, Ana Paula, soy Mónica Descalzo, quería agradecerte a vos por tu excelente moderación de la charla, y por supuesto a Ro y a Mariano, que siempre es un gusto escucharlos. No nos escuchamos, como decías vos, Ana Paula. Esta mesa podría durar 3 horas y con mucho seguiríamos placer. Sí, todo recuperando los chats de todos los y las participantes,
que quedan impactados por las imágenes, por el recorrido, por el trabajo de ambos, tanto Rosana como Mariano, así que agradecerles por haberse sumado a estas charlas y bueno, si Rosana o Mariano quieren cerrar con algo, yo después lo que propondría es que desilenciemos los micrófonos y aplaudamos, por supuesto. Claro. Bueno, ahí yo no pude, no pude ver todas las intervenciones, pero algunas, primero agradecida con todos y todas, con bueno, todas las flores, gracias, de verdad. Bueno, nada, simplemente compartimos algo de lo que vamos pensando para esta materia que les contaba que estamos por trabajar los tres juntos, más dos compañeras más que no están acá, que es Débora Espinosa y Karina Barreda. Así que son cosas que venimos trabajando también, pero que estamos compartiendo y por suerte lo lindo es eso, que venimos trabajando mucho en equipo y como que venimos pensando cosas juntos y también construyendo, ¿no? Me parece que también esa es la idea de todo, ¿no? Del sentido de la docencia como vimos a lo largo de la historia, que bueno, que no se puede llevar a cabo en soledad, sino que hay que trabajar, hay que hacer fuerza con otros, hay que discutir con otros también, me parece que ese también es el sentido. Yo hoy mucho siempre me gustan mucho las discusiones, los debates y todas esas cuestiones, las polémicas, pero siempre todo es enriquecedor, entonces siempre hay que traccionar obviamente para el lado de la inclusión, de que todos estemos incluidos en un mundo más justo y sobre todo que las infancias estén, que puedan tener experiencias infantiles justas y dignas. Así que bueno, yo creo que como docentes a todos nos interpela, digo, más allá de lo lindo de las imágenes y todo, también cómo todo eso se va construyendo y cómo nosotros somos los protagonistas de esta historia que, bueno, a nosotros nos toca esta parte, pero también somos herederos de aquellas otras partes, y también cómo asumimos esa herencia, ¿no? Que si la asumimos para transformar, para trabajarla realmente desde una visión crítica, digo, eso me parece que es una pregunta que nos queda a cada uno, digamos, cómo nosotros asumimos esas herencias, cómo las resignificamos y cómo construimos, ¿no? Lo nuevo, aún en las adversidades, como hoy decían, la de la pobre Sarah Eccleston, el comentario ese, aún Sarah Eccleston, Juana Manso, no sé, hay un montón que uno puede decir, ay, pobre, pero bueno, en realidad es la perseverancia y el tesón que todos los docentes tenemos que poner en nuestro compromiso, porque es un compromiso público, en definitiva, lo que asumimos cuando elegimos la docencia. Y bueno, nada, en ese compromiso es eso, bueno, está bien, habrá momentos que sean duros, pero lo interesante también es eso, así como vimos en todo este tiempo de cómo se construyó, digo, bueno, todo eso se construye colectivamente, me parece que eso con licencia, con consenso, con todo lo que ustedes quieran, pero se construye colectivamente, eso me parece que es como poco para decirle a la compañera que hablaba de la pobre Sarah Eccleston. Y bueno, nada más que agradecida con todo. Y bueno, viste que las imágenes me encanta porque Mariano nos trajo imágenes y también esa posibilidad de abrir la mirada, ¿no? Porque a veces uno, como es algo que vemos en lo cotidiano, ya dejamos de percibir esa composición que él nos traía. Me pareció muy, muy interesante porque a veces uno, claro, ya está, es lo que viste y no lo volvés a mirar y tener esa mirada sobre nuestro entorno, sobre el entorno que disponemos aparte para la enseñanza. Ahora, bueno, virtual, pero de todas maneras igual hay un entorno. Entonces es interesante, me parece, pensar en esos dispositivos que uno a veces asume y no se da cuenta qué mensaje o cómo estás habilitando o no habilitando determinadas cosas. Pareció re interesante. Me parece que son muchos desafíos, ¿no? Para cosas para ir pensando.
que tampoco pudimos sumar hoy, porque obviamente hay cosas que nos quedan, nosotros Mariano ahí trabaja un poco lo de género, pero obviamente le queremos dar un espacio más fuerte. Hay un montón de cosas que nos han quedado, pero bueno, era una invitación a mirar un poquito la historia desde estos lugares. Podrían ser otros. Sí, siempre que uno se trae algo de la investigación, también al lado, ¿no? Simultáneamente hay una lista de lo que excluye, que es todo historia, y bueno, que es lo que invita a seguir, ¿no? De alguna manera. No sé, Mariano, si vos querés cerrar con algo y Sí, ya no, yo ahí pensaba sí abrimos micrófono. pensaba en esto de las ausencias, ¿no? Esto del orden de archivo, ¿no? Que por qué algunas cosas se mantienen, se conservan y otras no, ¿no? O sea, yo no transito mucho por los jardines de infantes, pero me intriga saber qué es, con qué se encuentran, con qué hay de heredado en las salas, en los espacios de nivel, y cómo se trabaja, ¿no? Hacia adentro de las salas, con esa tradición institucional, ¿no? Con esos debates, porque es esto, ¿no? Se construye colectivamente y también en esas tensiones, en esos debates, en esas disputas políticos pedagógicas, ¿no? O sea, como ahí hay temas interesantes para poder rastrear. Así que bueno, es un trabajo que por ahí comenzamos este año de a poco y nos vamos metiendo. Pero nada, agradecerles que estar acá y permitirnos compartir esto con ustedes. Esto que decís, lo que dijiste recién, Mariano, es muy interesante porque en general las maestras en nivel inicial tenemos la fama de ser grandes archivadoras. Así que yo creo que encontraríamos, si nos metemos por ahí en una investigación, una caja de Pandora enorme y muy valiosa, ¿no? Que bueno, queda ahí por iniciar. Bueno, ahora sí yo me sumo a la propuesta de Moni para abrir los micrófonos y brindar un aplauso acá a los colegas y las colegas que participaron. Agradecer, por supuesto, este espacio de la UNIPE, súper valioso, en un momento bastante álgido del año, que corremos con la previa del inicio, así que creo que bueno, esto es un estímulo, ¿no? Para este comienzo. Así que bueno, muy agradecidos. Moni, no sé si vos querés cerrar. Bueno, agradecerles de nuevo a todos, a todas, no solamente a vos, Paula, que moderaste, a Mariano y a Ro que expusieron, sino también a quienes se sumaron a participar, el escucha atenta, que se quedaron con más ganas y eso es bueno. Pensando en esta historia que es parte del pasado, pero también es parte de nuestro presente para proyectar el futuro. Así que muchísimas gracias y los invitamos a seguir sumándose, ya sea por el canal de YouTube, que hoy tuvimos problemas técnicos y no se pudo transmitir en vivo, pero que la semana próxima ya todas las charlas van a estar disponibles. Así que muchísimas gracias y las esperamos. Gracias. Chao. Gracias. Bueno, ahí siguen, vieron que ahí siguen los chats, felicitándolos, muy bueno, la verdad que muy, muy bueno. Mientras se van despidiendo, yo aprovecho también para felicitar, insisto con las Amerita parte felicitaciones. 2, ¿viste? Porque hay tanto material, y está Sí. realmente tan bien trabajado por ellos que es para aprovechar.
Sí, Sí, los sí, espacios, el sí, espacio sí. del moderador tiene una parte horripilante, ¿viste? De tener que poner un tiempo, de tener que insistir en que Claro. determinado tiempo. ¡Ay, eso es tan doloroso, ¿no? Cuando Lo que la pasa, gente- igual quédate tranquila, porque quien opera, que hoy no está, a las 12 nos cortó la grabación, ya está, ¿viste? 12 se cortó la grabación, se seguían Bueno, hablando, así que bueno, Moni, está bien. felicitaciones, salió muy bien. No, a ustedes, la verdad, muy, muy interesante, de verdad daban ganas de seguir Sí, escuchándolos y sí, escuchándolas. sí, Muy bueno, y además en este contexto, como vos decías, Ana sí, Paula, no complicado. solamente por ahí había una intervención en un chat que planteaba lo de la pedagogía Montessori, Sí, y yo veía lo de sí, las imágenes que mostraba Mariano, y esto se ve en muchísimos jardines hoy en día. sí, Los jardines municipales de Vicente López, sí, que están implementando en muchos casos la pedagogía Montessori, muchos jardines privados. sí, Entonces, sí. bueno, en ese contexto, en el contexto que lo pensó María Montessori, tenía un sentido, cómo Qué bueno, podemos repensar el sentido hoy. vuelve con una carga de También clase muy fuerte, sí, claro. el higienismo, pensando ayer en la charla que dio Verónica Kaufman, apareció lo de la pandemia, lo de la separación de los cuerpos, y ahora pensando esto como nos da para pensar el higienismo de nuevo, ¿no? Hay Nueva cosas que se reeditan, actualización, claro, sí, 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 es muy interesante. claro, claro, es muy interesante, así que bueno. Bueno, 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 Moni, y esto se siguió grabando, lo que dijimos, así sí, que sí, nuestras sí, porque charlas no se corté irán. todavía. Claro, Y lo grabé en la nube, así que ahora tengo que buscar en está el bien. Zoom y te los mando. Bueno, 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 muchísimas un gracias. No sé si abrazo ya todos enorme. se fueron. Quedan, Un besito grande. poquitos. Un abrazo a todos y todas. Bueno, Hasta luego. gracias. Chao.